A ver que estén listos. Sí. Ahí me comenta por ahí si pueden ver la presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok. Sí se ve. Salí nuevamente igual, como la clase anterior. En caso de que tengan ahí dudas, algo que quieran comentar o complementar con la clase, porfa, abran directamente su micrófono, porque yo no puedo ver si me sale ahí la imagen de que levanta alguien la mano para comentar algo. Entonces, con toda libertad, abran su micrófono y adelante con la duda o el comentario que puedan tener. ¿Vale? Vamos a comenzar. Y también, por favor, les solicito, en caso de que tengan ahí compañeros que les estén mandando mensaje, que oye, no he podido accesar a la sesión, y porfa también coméntenme para yo regresarme y darles lo que es el acceso. ¿Vale? Y bueno, para esta semana vamos a ver lo que es el tema de los conceptos jurídicos fundamentales. Para este tema vienen 5 puntos que vamos a ver. No sé, ya vieron el temario o se dieron una vuelta ahí en el libro, pero vamos a ver 5 puntos que vienen siendo lo que es la definición de los conceptos jurídicos fundamentales, los supuestos y las consecuencias de derecho, los sujetos del derecho, los objetos del derecho y por último vamos a ver lo que es el de la cópula deber ser. Ahí vamos a ir viendo de uno en uno. Entonces aquí iniciamos con lo que es el primer punto, ¿no? Que nos mencionaba ya desde un inicio, que es la definición de los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Qué nos menciona aquí de esto? Bueno, nos dice que los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Que aquí es muy importante algo. Aquí en la parte de la relación jurídica, hay que tomar en cuenta que siempre deben de existir, siempre deben de estar presentes lo que son estos elementos que nos menciona aquí, que son los elementos constantes y necesarios. Un poco más adelante vamos a ir viendo cuáles son esos elementos, pero para que se tenga y exista una relación jurídica, es muy importante que se tengan los elementos constantes y los necesarios. ¿Vale? Y siguiendo nos dice que comprendamos tanto las manifestaciones de conducta jurídica lícita como aquellas de conducta jurídica ilícita. Esto también, obviamente, es muy importante, que para que exista después alguna relación o que se vaya a dar algo, alguna situación, pues vamos a ver que deben de deben de tener conductas. En este caso, pues si fuera una conducta lícita, sabemos que pues esa no hay ningún problema, ¿no? Al ser lícito quiere decir que está bien, que se ve bien, que ante la ley no hay ningún problema. Pero para una conducta jurídica ilícita, sabemos que la ley, ahí sí, ahora sí la ley, por decirlo, levanta la mano y dice, oye, ¿sabes qué? Esa conducta no está bien, hay que ver cómo se va a solucionar, hay que ver si lleva alguna sanción o alguna penalización, algo, ¿no? Pero aquí la ley te va a decir, para una conducta jurídica ilícita, va a haber algo. Va a haber algún castigo, alguna sanción, alguna multa, va a haber algo. Y pues para así más o menos un ejemplo ahí sencillo de una conducta jurídica ilícita, cómo se incurre, cómo llegas a estar en alguna conducta ilícita, pues vamos a suponer, una persona va a tener va a realizar lo que es una compraventa, vamos a ponerlo de un auto, una persona va a vender un carro, pero va a vender un carro que no es de él. Puede ser que a lo mejor es robado, puede ser que a lo mejor el carro era prestado. Si es robado, pues al momento ya desde ahí, desde ser robado ya es una conducta ilícita. Pero si no es robado y sale, ¿sabes qué? No, es el carro de mi hermano, es el carro de un cuñado, no hay problema, yo te lo vendo. Vamos a firmar papeles, vamos a hacer esto, no hay ningún problema, ya. Pues al momento de hacer esa venta, pues ya es ilícita porque está vendiendo algo que no es suyo. Más aparte, ya empiezan a firmar documentos para que la otra persona se pueda llevar el carro. Ya también es una conducta ilícita, ¿no? Entonces ahí, digo, sabemos que hay muchas conductas ilícitas, pero hay más o menos para dar un ejemplo sobre esto, pues sería eso, ¿no? Vender algo que no es tuyo. Obviamente también robar.
dañar a alguien, provocar algún daño, alguna lesión, pues ya es una conducta ilícita. ¿Vale? Y siguiendo, aquí nos dice que se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, realmente siguiendo con los conceptos jurídicos, se convierten en las categorías esenciales de todo derecho, de presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. ¿A qué se refiere con jurista y legislador? Y sobre que también la parte de que son categorías esenciales. Bueno, aquí lo ponemos como un ejemplo, una situación que se pueda pasar. Ya al rato que ustedes sean abogados, que vayan a recibir a alguien que le dio esas, que necesito asesoría sobre esto. Oye, tengo un problema. Pues nosotros como abogados, ustedes como abogados van a tener que ver y analizar primero qué es lo que les van a preguntar o qué es lo que les van a presentar como un caso, como un asunto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues tengo un problema con uno de mis hermanos. Puede ser un problema muy sencillo, ¿sabes qué? Pero es que esto no va por el lado de la ley todavía. ¿Sabes qué? Pues arréglalo con tu hermano, platiquen, vamos a ver qué solución le dan a ese problema. Si aún después no lo soluciones, ahora sí ven conmigo y ya vemos cómo se puede llevar este asunto legalmente, ¿vale? Y ya que se llega y dice, ¿sabes qué? Ya vi el caso, sí hay que llevarlo por un asunto legal, hay que atenderlo legalmente en base a las leyes. Entonces ahora sí, ese es el primer punto, que se pueda llevar y que se pueda atender legalmente. El segundo punto sería bueno, ¿por qué lado lo voy a llevar? ¿Es un tema civil? ¿Es un tema penal? ¿Es un tema mercantil? Ese sería ya el segundo punto. Y un tercer punto, y por llamarlo ya un tercer punto final, sería, bueno, vamos a buscarle y ahora sí solución a ese problema. ¿Hay solución para una sola parte? ¿Hay solución o beneficios para las dos partes? Adelante, ya se busca resolver, como lo menciona aquí, pensar y resolver cualquier problema jurídico. Entonces, para los conceptos jurídicos es fundamental y son esenciales para cuando se nos llegue a presentar esta situación, que obviamente va a ser siempre, y que van a ayudar a pensar y resolver cualquier problema jurídico. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Vamos rápido, vamos lentos? Bueno, podemos seguir. Y aquí en la parte, seguimos también con lo que nos menciona ahí aquí, lo que es el supuesto jurídico. Vamos a definir lo que nos dice que es como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. ¿A qué se refiere con lo que es un supuesto jurídico? ¿Qué podemos creer con supuesto jurídico? Y viendo lo que es la palabra hipótesis. Bueno, aquí es algo que el supuesto jurídico es algo que se cree, es algo que pueda llegar a pasar. Vamos a decir, el Estado, el gobierno, él ya tiene contemplado que algo puede pasar ante tal actitud o situación que esté en la sociedad. Pues es que vamos a adelantarnos un poco, dice el Estado. Pienso que si sucede esta situación, la sociedad va a reaccionar de esta manera. Entonces, eso vamos a tener que cuadrarlo, porque si no, no nos va a ir bien ante sociedad y gobierno. Si no cuadramos esa reacción que tengan hacia su puesta situación que vaya a presentarse, pues vamos a cuadrar, ¿vale? Entonces hay que ver cómo van a actuar, cómo van a reaccionar. Por eso también menciona la palabra hipótesis. O sea, vamos a tener una hipótesis de que va a pasar algo y lo vamos a solucionar de esta manera. Eso es a lo que se refiere a lo que es el supuesto jurídico. No sé si más o menos ahí les queda claro o ahí los haya revuelto un poco. Pero el supuesto jurídico es algo hipotético que puede llegar a pasar y que el Estado, por la ley, ya lo tiene contemplado para legislar, ¿vale? En caso de que sea algo malo, para sancionarlo. Si no, pues para cuadrarlo dentro de la ley y que vayan todos ahí bien cuadraditos y no se vayan a salir de las leyes, se vayan a salir de cómo lo quiere llevar el gobierno, dentro de lo bueno. ¿Sí? Y
siguiendo con las consecuencias de derecho, pues aquí nos dice que las consecuencias de derecho son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. Pues aquí ya nos dice que para que haya consecuencias de derecho, tiene que haber el supuesto jurídico, ¿vale? De ahí es donde va a partir. Mientras ya se tenga el supuesto jurídico, se tenga esa actividad o esa reacción que ya tiene contemplada la ley, si se hace, pues se va a tener una consecuencia de derecho, ¿vale? Por eso también lo menciona. Ante tal hipótesis, ante tal actividad, si lo haces, si lo llevas a cabo, vas a tener una consecuencia de derecho. Pero mientras no haya ese supuesto jurídico, pues no puede haber una consecuencia, ¿vale? Seguimos con lo que es la cópula. Aquí nos dice la cópula deber ser. Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. Entonces, una vez que ya se cumple esto, ahora sí ya se da esa forma de conducta y ya entraríamos a ver lo que es la cópula deber ser. Que esto ahorita lo vamos a ver un poco más adelante para darle ya un poco más de forma, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, seguimos. Dice, los sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Aquí ustedes, ¿quiénes creen que son los sujetos de derecho o las personas jurídicas? ¿Quiénes creen ustedes que son ellos? ¿Quiénes son las personas jurídicas? Que nos mencionan aquí que son los entes. Nosotros como personas civiles también pueden ser los menores, no sé si entran los menores de edad, después de los 12 años, creo que es la edad mínima. Ok, sí, está bien. O sea, aquí los sujetos de derecho y las personas jurídicas somos nosotros. ¿Por qué? Sí de sencillo. Desde nuestro nacimiento ya somos personas jurídicas. ¿Por qué? Porque ya contamos con derechos y con obligaciones. Entonces, cuando le digas a los sujetos de derecho y personas jurídicas, somos todos nosotros. Porque ya tenemos derechos, tenemos obligaciones. Aquí, como dice, hay unos casos, obviamente, también, dependiendo de la edad, se tienen deberes jurídicos. También allá vamos a estar ligados a que podamos tener sanciones dependiendo de los actos que hagamos o no. Entonces, ahí es donde entramos, pero todos somos sujetos de derecho y personas jurídicas. No sé si quieran estar entrando. Son varios, vamos a admitirlos aquí. Aquí levantó la mano María Jesús. ¿Quiero comentar? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ahí con respecto a la personalidad jurídica, todos tenemos personalidad jurídica desde el nacimiento. Lo que variaría es la capacidad jurídica, esa sí depende con la edad. Sí, ahí ya empieza a cambiar. Digo, un ejemplo, pues la capacidad jurídica a los 18 años que puedas votar, que puedas aplicar, y si yo voy a ir a votar a mis 18 años, yo puedo ir a votar. Antes de eso, pues no. Pero sí, la capacidad jurídica que pueda tener varía con la edad que presente la persona. Ese es un muy buen punto. ¿Eh? Seguimos. Ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? No sé si se me haya perdido ahí. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Okay. Sí, se ve. Bueno, gracias. Y bueno, esa es la parte de los sujetos de derecho, personas jurídicas. Y los objetos del derecho, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Se quedó en la presentación en personas y familia. ¿Estamos bien? Porque se quedó en esa hoja. En esta parte de aquí, donde dice supuesto jurídico. No, bueno, en lo personal a mí me aparece personas y familia. El supuesto jurídico se define como la hipótesis en la pasada. Ahí cambió. Ahí cambió, gracias. Ok, muy bien. Aquí es que seguimos en la parte donde dice los objetos del derecho. Sí, aquí. ¿Vale? Gracias. Ok. Y bueno, los objetos del derecho constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Es decir, comprenden la conducta jurídica lícita.
facultades, deberes, actos jurídicos, hechos ilícitos en general. Entonces, esos son los objetos. Todo lo que hace un sujeto, una persona jurídica, ahí van dentro de los objetos del derecho. Actos, hechos, facultades que pueda tener la persona, tanto lícitos como ilícitos. En caso de que sean ilícitos, pues van a tener sanciones. Si son lícitos, pues no hay ningún problema. Están dentro de derecho, están dentro de lo legal y no van a presentar ningún problema. Y las relaciones jurídicas constituyen elementos complejos de articulación de todos los elementos. Aquí, ¿qué nos menciona con lo que es el complejo de articulación? Pues bueno, tiene que existir todos estos. Esto es lo que nos va a dar la relación jurídica, entonces tiene que existir esto. Tiene que existir el supuesto jurídico, seguido de las consecuencias, de la cópula, tiene que ver obviamente una persona y tiene que ver obviamente qué es lo que haya hecho, algún hecho ilícito y que va a llevar alguna sanción, alguna conducta ilícita, algo que haya hecho. Entonces, esto es lo que tiene que llevar estos elementos. Si falta algo de esto, pues obviamente no se va a tener una relación jurídica. O sea, es una cadena. Es decir, se tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Si tú me dices, oye, tengo el 1, el 2, pero dime brinco al 5 y al 6, pues ya te hacen falta 2. Entonces ahí ya se pierde lo que es esta articulación que nos menciona aquí y ya no existiría. Entonces tiene que estar igual. Aquí tiene que ser 1, 2, 3, 4 y 5. No se puede perder uno porque no va a haber. No van a tener esa relación. ¿Vale? Y aquí ya seguimos con la enumeración de los conceptos jurídicos según Kelsen. ¿Quién era Kelsen? Bueno, y lo vamos a ver también un poco más adelante en otros temas, pero él era un jurista muy dedicado a lo que es esta materia, ¿no? Entonces ahí lo vamos a seguir viendo un poco más adelante en otros temas. Y aquí vemos ya lo que es la enumeración de los conceptos. Aquí ya nos dice que tiene que haber un hecho ilícito o antijurídico, ya debe de haber lo que es su sanción, el derecho subjetivo, que ese ya, si lo recuerdan, lo vimos en la clase anterior, el deber jurídico, el sujeto de derecho, persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Eso es lo que nos menciona en la enumeración. Y aquí nos dice que, lógicamente, estos conceptos jurídicos fundamentales se desprenden del postulado kelseniano, según el cual, bajo determinadas condiciones, un sujeto A deberá observar cierta conducta. Si no la observa, un sujeto B, que es en este caso el órgano del Estado, le aplicará determinada sanción. ¿A qué se refiere lo que es el sujeto A? Podemos decir, el sujeto A somos nosotros, la sociedad, y aquí, como lo menciona, el sujeto B es el órgano del Estado. Si yo, sujeto A, veo una cierta conducta que no es buena, pues voy con el Estado, voy con eso y le digo, ¿sabes qué? Aquí está pasando esto, por favor ayúdame, y ya, ahora sí el Estado dice, vamos a aplicarle una determinada sanción. ¿Qué podemos poner un ejemplo? Oye, un robo a casa habitación. Yo, ¿sabes qué? Yo soy el sujeto A, soy la persona, llego a mi casa y ahora me doy cuenta que entraron a robar. Pues si yo ya no hago nada, pues ahí se queda. Bueno, me robaron, ya, ni modo, ya después recuperaré mis cosas, seguir trabajando, ya. Pero pues como el Estado no se dio cuenta, pues no va a aplicar determinada sanción. Que eso es lo que debería hacer si llegan a detener a las personas. Que las encuentren, ¿no? Y ¿sabes qué? Se les va a aplicar una sanción. Pero aquí lo dice, si yo sujeto a observo cierta conducta, en este caso veo que entraron a mi casa a robar, tengo que ir al Ministerio Público a decirle, oye, ¿sabes qué? En este caso mencionado como aquí órgano del Estado, oye, sujeto B, ¿sabes qué? Entraron a mi casa a robar. Quiero que vayas a investigar. Ah, claro que sí, vamos a investigar. ¿Qué pasó? Toman pruebas, esto que se llevaron, qué es esto y lo otro. Vamos a investigar y vamos a ver si lo detienen. Pero yo, sujeto A, ya le comuniqué al sujeto B cierta conducta que pasó, en este caso, un robo a casa habitación. ¿Ya para qué? Para que se aplique lo que es una determinada sanción. Ya los detienen, pues a la cárcel por robo. ¿Sale? Sí. En efecto, el primer concepto jurídico fundamental, o sea, el hecho ilícito o antijurídico, está indicado en el postulado kelseniano como hecho condicionante de la sanción. Cuando el sujeto A observa una determinada conducta, aquí lo repite, ¿verdad? A su vez, el segundo concepto fundamental está comprendido en la segunda parte del esquema, al imponer al órgano del Estado el deber de aplicar una sanción cuando el sujeto A no observa la conducta debida.
Es decir, la sanción está caracterizada como la consecuencia jurídica que sobreviene ante el hecho ilícito o antijurídico. Viene siendo aquí más o menos lo mismo, pero aquí nos menciona ya una diferencia sobre el sujeto A, no observa la conducta debida, no observa la situación. Vamos a poner ahí a lo mejor un ejemplo ya un poquito más fuerte, que decía, ¿sabes qué? Se dieron cuenta que en tal lugar había una persona muerta, ya estaba el cuerpo ahí tirado, ya le encontraron el cuerpo tirado, no sabemos quién fue, pues llega la policía, oye, ¿sabes qué? Pues hay que llevarlo aparte, tiene que llevar a revisar, tiene que llegar Semejo, llevarse el cuerpo, pero ante eso, como un sujeto A, en este caso nosotros no nos dimos cuenta, simplemente la policía fue la que se dio cuenta, pues entonces el órgano del Estado es el que dice, bueno, yo voy a buscar cómo aplicar una sanción, pues vamos a investigar, primero que nada, cómo murió. Si fue por algo natural, pues no, ya no hay sanción, pero si lo mataron, pues vamos a buscar, hay que investigar quién lo mató, ¿para qué? Para aplicar una sanción. Es en los casos cuando el sujeto A no se da cuenta de la conducta debida o la conducta indebida. Ahí ya entra directamente el Estado, que es el sujeto B, como lo mencioné aquí, para hacer sus investigaciones y buscar aplicar una sanción. ¿Vale? ¿Aquí alguna duda? Sí, adelante. Maestro, creo que el compañero Eric levantó la mano. Como usted no puede ver, pues ya Ok. tiene ratito que la levantó. Gracias. A ver, sí, adelante, Eric. Buenas tardes, maestro. Gracias, compañera. Yo entré un poquito tarde a la clase, maestro. Tengo Sí. una duda nada más en la cópula. Ajá. Mira, ahorita de la cópula lo vamos a ver un poquito más adelante. También para esta clase les voy a compartir un video. No se lo voy a poder poner aquí porque sí es un poquito largo. Es un video como de 16 minutos, 15 minutos. Pero en la cópula ahorita vamos a ver al final ahí una pequeña explicación que aparte se va a complementar con el video que les voy a compartir, ¿sale? Gracias, maestro. Aquí veo también Iracema López, levanta la mano. Sí, bueno, a lo mejor la dejo ya levantada, si no. Bueno, seguimos. Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. Estoy viendo en el grupo, hay varios compañeros que no pueden ingresar, a ver si les puede dar el acceso. A ver, Están intentando, ya tienen ratito batallando para conectarse. a ver, ahorita aquí no me aparece nadie que quiera intentar. No sé si les puedan comentar, probablemente es que tienen que copiar la liga, tienen que copiar la liga ahí que les puse de la sesión, y copiarla ya sea en este caso en Google, para que les pueda dar el acceso. No es como un link, la liga que está ahí en la plataforma no es como un link, hay que copiarlo y entrar al buscador, en este caso de Google, para que puedan entrar. No sé si a lo mejor esa sea la situación que estén pasando los compañeros. Si les pueden ahí comentar, por favor. Ya les comenté en el chat, gracias, Lick. A ver, gracias. Y ahorita ya si ya escucho o algo llegan, ya les damos el acceso, ¿sale? Gracias. Gracias. Y bueno, vamos siguiendo con esta presentación. Y aquí entramos ya a lo que es el segundo punto, que nos menciona lo que son los supuestos y las consecuencias de derecho. ¿Qué nos dice aquí? Aquí nos dice, el supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa, que es el que ya mencionamos hace un momento, dice que de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. El supuesto es una hipótesis normativa en virtud que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Eso es que aquí ya nos dice, o sea, las sanciones van a depender de que se lleve a cabo lo que es ese supuesto jurídico. Aquí lo menciona varias veces la hipótesis. Entonces es imaginarse una cierta conducta ilícita. Si se da esa conducta ilícita, pues ya se van a tener las consecuencias que se dice contenidas dentro de la misma, contenidas dentro de la norma jurídica, que esto viene siendo las leyes. Entonces,
Si pasa ese supuesto jurídico, ya el Estado, el gobierno, ya está previsto, ya está preparado para que se le den esas consecuencias. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, vamos a definir los siguientes puntos, que es el hecho jurídico, el acto jurídico y el estado jurídico. ¿Qué nos menciona el primero? Que es el hecho jurídico. Dice que es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias. ¿Qué nos dice que es un acontecimiento natural o del hombre? ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos, porque es un hecho jurídico, vamos a ponerlo como lo mencioné hace un momento, con el simple nacimiento de un bebé, con el simple nacimiento ya de un ser vivo, ya es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque al momento de nacer ese bebé, ya va a tener derechos. Y los padres de ese bebé ya van a tener obligaciones sobre él. Entonces, ese es un ejemplo, si un hecho jurídico, el nacimiento de un bebé, ese bebé por el hecho de nacer, ya va a tener derechos y sus papás ya van a tener obligaciones sobre él. Aquí también podemos ver ahí algún punto que se va a mencionar en los temas más adelante, ya cuando entremos a la parte de lo que es el matrimonio y todo eso. Porque aquí lo mencionaba que el hecho jurídico, que al momento de que nace el bebé, muchos van a decir no, o sea, ya va a tener derechos y los papás ya van a tener obligaciones desde antes de que nazca ese bebé. Desde que ya está en el vientre de la madre, ese bebé que está dentro del vientre ya empieza a generar derechos y obligaciones. Entonces, ahí ya va a ser un punto que vamos a ver más adelante, pero digo, hay un ejemplo ahí rapidito para que sean, si es un hecho jurídico, sería eso. Al momento del nacimiento ya empieza a tener derechos y los padres ya empiezan a tener obligaciones sobre ese bebé. ¿Vale? Y del acto jurídico nos menciona que es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, perdón. ¿Qué es aquí? Bueno, el acto jurídico, o sea, es algo que ya se hace, es algo que yo quiero hacer y eso que yo haga ya empieza a producir consecuencias. Como el ejemplo que les di hace rato de la venta del auto. Vamos a suponer que ahora ya va a ser un hecho lícito. Sabes que yo voy a vender un carro, y ahí empezamos a hacer un contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque hoy sabes que yo te firmo, ya cediéndote los derechos del carro y tú firmas. También yo lo recibo. También en la firma de un contrato laboral, de un contrato de crédito, como en el momento ya se está teniendo esa voluntad que menciona aquí el acto jurídico, dice, es una manifestación de voluntad. En el momento de tú firmar un contrato, como lo mencionaba de laboral, pues ya estás produciendo consecuencias de derecho. ¿Vale? Al momento de firmar un contrato de crédito, pues ya vas a tener tus consecuencias de derecho. Bueno, si sacas tu crédito, pues tienes que pagar. Es una consecuencia de derecho. ¿Vale? También puede entrar un acto jurídico y decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a rentar una casa, pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues que tienes que pagar esa renta. Voy a sacar una casa a crédito, firmas tu contrato de donde te van a entregar tu casa de forma de crédito. La consecuencia, pues estar pagando esa casa. ¿Sí? Pues como se tiene esa manifestación de voluntad, empieza a producir consecuencias de derecho, pero están de acuerdo en que se genere. ¿Vale? Y el estado jurídico nos menciona aquí que es una situación permanente de la naturaleza o del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples o constantes consecuencias de derecho. Aquí, ¿qué podemos poner como un buen ejemplo de que lo mencioné? Bueno, pues el matrimonio. El matrimonio ya lo podemos ver como un estado jurídico. ¿Por qué? Porque aquí ya nos dice, va a empezar a producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Sí, pues uno muy bonito, sabes que ya es el matrimonio, nos vamos a casar, oye, que la fiesta, que el otro, sí, pero al momento que ustedes ya firman ante el juez, como marido y mujer, ya empiezan a tener muchas consecuencias de derecho. Ojo, a lo mejor pueden decir, oye, ¿por qué consecuencias? Si uno puede pensar, es que consecuencias es malo, ¿no? O no es que las consecuencias sean malas, ¿no? Pero al momento de ya contraer matrimonio, ya tienes consecuencias de derecho.
el esposo ya va a tener sus obligaciones hacia la esposa también va a tener obligaciones con su esposo. Al rato empieza a crecer la familia, empiezan a tener hijos y también hay derechos sobre los hijos y obligaciones sobre los hijos. O sea, eso es un ejemplo como estado jurídico del matrimonio, y que conforme pase el tiempo y que empieza a crecer la familia, pues empiezan a crecer más las consecuencias de derecho ante esto. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda sobre el punto de los supuestos y consecuencias de derecho? Seguimos. Con el tercer punto, que vienen siendo los sujetos del derecho. ¿Qué nos dice aquí? Por persona jurídica se entiende que es el ente capaz de derechos y obligaciones. Ahorita ya lo habíamos mencionado también, que era lo que era persona jurídica. Pues aquí nuevamente nos lo repite, que es el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. ¿Vale? Entonces aquí ya sabemos, o sea, como lo mencionamos, uno como persona jurídica ya es capaz de tener derechos y obligaciones, va a tener obligaciones al momento de firmar un contrato, como lo hicimos, un contrato laboral, un contrato de crédito, pero también al momento de firmar, pues va a poder tener derechos sobre eso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo firmé, tengo obligaciones, pero también voy a contraer derechos ante esto. Buenas noches. Sí, buenas noches. En el ejemplo que daba en el pasado de lo de que es del matrimonio, ahí es cuando entran los contratos, bueno, no los contratos, sino que cuando te casas por bienes mancomunados y todo eso. Sí, o sea, ahí ya son consecuencias de derecho. Ahorita a lo mejor lo dije muy en general o muy amplio la parte del matrimonio, pero ya más adelante vamos a entrar, que yo creo que después del examen parcial ya sigue el tema del matrimonio. Ahí lo vamos a ver más detallado esto, pero sí, o sea, en un matrimonio hay múltiples, como lo dice aquí, consecuencias. Si te casas por bienes separados, por bienes mancomunados, o a lo mejor ahorita pusimos el matrimonio y sabes que no, nosotros vamos a vivir en unión libre, pero una nación que esté en unión libre van a tener obligaciones, van a tener derechos uno sobre otro. Entonces, al hacer eso, fue como un ejemplo, pero sí, o sea, ahí entraría esa parte de las consecuencias de derecho, como mencioné aquí, las múltiples y constantes consecuencias de derecho. Ok. Gracias. De nada. Y, aquí ya siguiendo con lo de persona jurídica, que nos dice que en el derecho se distinguen las personas físicas de las morales, también conocidas como persona jurídica individual o persona jurídica colectiva. Aquí ustedes ya saben, ya tienen la idea de lo que viene siendo una persona física, una persona moral, ya lo han escuchado, ya lo han visto, tienen alguna idea que es una persona física, que es una persona moral. ¿Sí saben lo que viene siendo eso? Pues la persona física es individual, o sea, nosotros así solos, y la persona moral es con un conjunto. Ya puede ser una asociación o una empresa. Exactamente, sí, aquí como lo menciona, que son personas morales, en este caso viene lo que es la nación, el estado, los municipios, las sociedades civiles, y las sociedades mercantiles. O sea, un ejemplo de persona moral, como dice, ya puede ser un grupo de personas que se juntan. Supongamos hoy, ¿sabes qué? Somos 6 personas, vamos a juntarnos, tenemos esta idea de crear una empresa. Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Qué onda? Tenemos que buscar un lugar para poder trabajar, una casa, una oficina. Pues a veces es que vamos a comprarlo. Pero el Estado dice, oye, vas a comprar esto, pero ¿a nombre de quién va a estar? De la persona número 1, de la persona número 2, de la 3, de la 4, de la 5. ¿A nombre de quién va a estar? ¿Va a ser de todos? Oye, ¿sabes que no? No. Pues vamos a crear una empresa. Un acta constitutiva y ya empiezan a hacer ahora sí su empresa, Juanito López S.A.D.C.B. Y ya con eso ya son personas morales y ahora sí ya ante el Estado ya empiezan a figurar de esa manera. Y aparte ya en individual pues son personas físicas. En este caso como, ¿sabes? Yo no tengo ninguna empresa, simplemente entro como persona física, que aquí no lo menciona, que dice son personas físicas
Es aquel individuo que tiene derechos y obligaciones, que puede realizar cualquier actividad, ya sea económica, como ser empleado, como ser profesionista, pero sigue siendo persona física porque él no está como una persona moral, no está pegado a ninguna empresa, no es una empresa. No sé si ahí más o menos quedó explicado. ¿Sí? Con el ejemplo que les di de las personas que se juntan para hacer ahí una empresa, pues ya al momento de crear la empresa ya se crean como personas morales. ¿Bien? Y seguimos con los objetos del derecho. Aquí nos menciona de los objetos del derecho que comprenden las siguientes formas de conducta jurídicamente regulada. Aquí nos empieza a mencionar de los derechos subjetivos, los deberes jurídicos, los actos jurídicos, los hechos lícitos o ilícitos y las sanciones jurídicas. ¿Qué nos menciona del primero? De los derechos subjetivos. Bueno, nos dice que son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Si recuerdan el tema pasado, donde mencionaban también lo del derecho subjetivo, pues allá hablábamos de cuando ya hacemos valer la ley. Si recuerdan lo que el derecho objetivo era el decir, la ley ahí está. El derecho objetivo nos dice que la ley ahí está. Y el derecho subjetivo es cuando ya vamos a usar la ley. Entonces aquí viene siendo lo mismo. O sea, que nos dice ya proceder, constituye un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Aquí ya él empieza a usar su derecho de hacer valer la ley. Si sabes que ahora sí estoy en cierta situación, voy a ejercer mi derecho de exigir ante la ley tal cosa. ¿Vale? Aquí ya nos vuelve a mencionar lo del derecho subjetivo. De los deberes jurídicos nos habla sobre son formas de conducta regulada, toda vez que constituyen un estado de sujeción del obligado, frente al prestador. Aquí nos dice que obviamente dice, son formas de conducta regulada. Aquí lo podemos ver, que a la hora de firmar un contrato, pues ya tienes deberes jurídicos. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con eso. Si haces un contrato de renta, ya tienes tu deber jurídico de pagar. Si también haces un contrato de ir a comprar un carro a crédito, pues ya tienes tu deber jurídico de estar pagando ese carro. Al momento de firmar un contrato, como ya lo mencionábamos, de crédito, tu deber jurídico es estar pagando lo que hayas pedido crédito. ¿Vale? Si vas a FAMSA, si vas a Coppel, oye, ¿sabes qué? Fui a hacer una compra, pero al momento que tú firmas tu contrato, cuando les pides un crédito y te dan una tarjetita y te dicen, ¿sabes qué? En esta tarjetita hay 10,000 pesos para que vengas y compres a mi tienda, pero al momento de comprar, el contrato que me firmaste dice que lo que compres, lo que hayas utilizado el crédito, me lo vas a pagar. Y si te taras o por una u otra razón no pagas, pues ahí ya va a haber una consecuencia de derecho. Tienes primero el deber jurídico de pagar, no pagas, pues ya va a haber una consecuencia. ¿Sabes qué? Que te van a solicitar el pago, que te van a estar buscando, o que te van a meter a buró de crédito porque no pagaste, y es una consecuencia de derecho, y al rato no vas a poder sacar otro crédito porque ya estás boletinado ante buró. Entonces no me pagas, no hay problema, ya no te voy a buscar, te boletino ante buró, y esa va a ser la consecuencia del no haberme pagado el crédito que te otorgué. ¿Vale? Entonces aquí ya nos menciona esa parte de los actos jurídicos. Y de los hechos lícitos o ilícitos constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Pues aquí ya vemos un hecho ilícito, pues no va a ser lo mismo un robo, pues lo van a determinar, decir, un robo, una consecuencia es que a lo mejor te van a dar 5 años en la cárcel por un robo. Pero por un asesinato, pues ya no son 5, ya van a ser 15, van a ser 20, ¿no? Que ya empiezan a determinar y ya califican lo que son los hechos ilícitos. Es decir, haces esto, tu consecuencia, tu sanción va a ser esto. Haces algo más grande, algo más grave, pues tu consecuencia va a ser mucho más grave. ¿Vale? Eso es lo que nos menciona con esto de los hechos.
Y sobre las sanciones jurídicas, nos dice que son las instancias que resultan de omitir o no atender el orden impuesto y que al final buscan regular la conducta. O sea, aquí ya dice, primero necesitamos que pase el hecho, que hagas algo, una conducta ilícita, para determinar la consecuencia, para calificar qué es la consecuencia que vas a tener, y al momento de hacer esta parte, ahora sí ya viene la sanción, que es la que vas a tener que cumplir. Entonces, es lo que nos menciona sobre las sanciones jurídicas. ¿Alguna duda sobre esto? Maestro, y para la Sí. violencia familiar, ¿cuántos son los años que se dan a algo que se hace ilícito de violencia familiar? Bueno, pues ahí ya se tiene que estudiar muy bien porque puede ser violencia familiar, pero poner el ejemplo de decir, oye, sabes que solamente golpeó a la mujer. Oye, le dio 3, 4 golpes, sí ya puede entrar como violencia familiar, pero bueno, hay que ver con esos 4 golpes qué tanto fueron las heridas, si tarda más de 15 días en sanar, si tarda menos de 15 días en sanar, pues empiezan ahí, como empiezan a calificar. Oye, ¿sabes que no? Pues sí la mandó al hospital y está muy grave. Sigue siendo obviamente violencia familiar, pero hay que regular qué tanto va a pasar. Simple hecho, obviamente, proteger a la persona que fue víctima de violencia, y la otra persona hay que separarla. Pueden decir, es que no, pues hay que detenerlo, hay que llevarlo a la cárcel, mientras se empieza a ver cómo se va a calificar, cómo se va a determinar esa consecuencia que va a tener esa persona. ¿Vale? Que de hecho puede ser violencia familiar, en este caso en alguna pelea, en alguna riña, detienen a las personas que participaron, hay una persona también muy mal herida, pues hay que ver qué tan herida está, qué tan mal herida está para saber qué sanción se le va a dar a la persona. Simplemente, sí, directamente cárcel, pero pues hay que ver, ¿sabes qué? No, simplemente fueron algunos golpes, pues ya que se arregle, que pague los daños, que le dé la atención médica. O sea, hoy sabes que no, pues fue muy grave. Bueno, pues sabes que fue un detenido. No hay otra consecuencia más que se vaya a la cárcel. ¿Sale? Y sí, perdón, no sé, No escucho, perdón, no se cortó un poco. si en eso la persona que está, en, pues la que ocasionó todo el problema, está Ajá. dentro de su casa, ahí cómo se le hace. Ok, como el ejemplo de que el Estado no se daba cuenta del sujeto A y el sujeto B, ¿sí lo Sí, menciona o con sea, esa? supongamos Ah, que el afectado pone su denuncia, ajá. pero la persona que lo agredió, se encuentra aún dentro de la casa, ahí cómo procede. Bueno, con la denuncia obviamente tiene que llegar la autoridad para detenerlo. O sea, si la denuncia procede, tiene que llegar la autoridad para detenerlo. O sea, ahí no hay otra situación más que eso. Que aunque él esté dentro de su casa, no hay ningún problema, se está provocando lesiones, está teniendo una conducta ilícita, que en este caso es golpear a una persona. Entonces ahí al momento de que, aunque fue dentro de su casa, como lo mencionábamos, de que que el sujeto A, digo, el sujeto B, que es el Estado, no se da cuenta, pero el sujeto A va y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación de violencia familiar. Ahora sí el sujeto B entra y aplica lo que viene siendo su parte de ir por la persona y buscarle lo que es la sanción. Ok, muchas gracias. Sí, sí, Maestro, adelante. Sí. entonces depende de la etapa de la violencia, por ejemplo, depende de la etapa de los golpes que tengas, diferente la sanción. Sí, se toma en cuenta esa parte. O sea, de que ya hay violencia, obviamente sí hay violencia. Digo, pero no sería lo mismo o no quisiera, no se le puede decir a la persona, oye, fue violencia familiar y no lo vas a castigar, lo vas a regular de la misma manera de otro ejemplo que haya violencia familiar, pero que la persona que fue víctima sí murió. No le puedes decir, aunque es violencia familiar, le vas a dar los mismos 15 años al que solamente la golpeó, a que el otro que la terminó matando a la otra persona, ¿no? O sea, ahí, ¿sí? Es que yo también pienso, bueno, que igual, por ejemplo, pudo haber sido, digamos, en un caso de violencia familiar, golpes, pero hay veces que dentro de una riña o de una pelea en pareja, un ejemplo, no sé, tipo puede llegar a cometer actos como, por ejemplo, no sé, un tipo de estrangulamiento, cosas de esa naturaleza, que ya implicaría, por ejemplo, un intento de homicidio. Ajá.
Entonces Sí, hay, ya como que castigado o juzgado pues con otro delito más aparte del de violencia familiar. exactamente, digo, ahí ya empieza a haber muchas variantes. Aquí ya sería como que adentrarnos mucho más al tema, decir, oye, es que ya era un intento de homicidio. No lo hizo en sí, no se presentó en sí, pero ya lo puede meter Ya lo como un intentó. intento de homicidio, exactamente. Y ahí es Lic- donde ya empiezan a calificarlo, ¿no? Como lo mencionaba en esta parte. O sea, aquí lo menciona en general de licenciado, cualquier, ¿sí? ¿las penas son acumulativas o se pone la pena mayor cuando son No, se varios pone, delitos? dependiendo de los casos, pues es la pena mayor. Gracias. Sí. Y, Lick, lo que sí, sí, ya con el hecho, o sea, aunque no estén casadas las personas que vivan en unión libre, nada más con el hecho de comprobar que tienen, tengo entendido que mayor a 6 meses ya se toma como violencia familiar, cualquier tipo de caso. Nada más, sí, obviamente, sí se agrava más ya cuando hay ya o sea, una violencia más extrema, ya es como se clasifica como de más riesgosa a intento de homicidio, o intento de, sí, sí, o sea, o ahí ya lesión depende de todo ahí ya tipo de, depende de la situación de cómo se haya dado, cómo se haya presentado. O sea, el cómo terminó al final, o sea, ya es donde menciona aquí que empiezan a calificar y determinar las consecuencias que se tendrían a cierto acto, ¿no? O sea, sí, no, es que a no, veces no, está la confusión de que si no están casados no es violencia familiar. Entonces, digo, ya, yo tengo entendido eso es lo que que les el, mencionaba hace un momento, que ya ajá, como el ejemplo del matrimonio, pues más adelante vamos a ver que aunque no se le llama matrimonio, que ya van a empezar a vivir en unión libre, pues también van a tener sus obligaciones y sus derechos. Y también en caso de que se presenten ese tipo de situaciones de violencia o algo, pues también entraría de esa manera, ¿no? muy bien, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Y bueno, aquí vamos a ver lo que es un poco de la cópula, deber ser y relación jurídica. Aquí regresando con el autor que mencionamos hace un momento, el jurista Kelseniano. Él, según el enunciado, nos dice que la ley de causalidad que rige en el mundo físico se expresa de la siguiente manera. Dado el antecedente A, se producirá el efecto B. Es decir, si A es, tiene que ser B. Entonces aquí lo puse así un poco sencillo, donde dice si A es, debe ser B. El A es el supuesto normativo, que es el que habíamos mencionado hace un momento, y el B es una consecuencia jurídica. Ahí sí, si se metieron un poco al libro, creo que ahí estaba así como que un poco confuso con esta parte de lo que es el A, de lo que es el B, todo lo que nos mencionaba ahí el autor. Pero para dar así un ejemplo, más o menos aquí donde nos dice el supuesto normativo, si es A, ahorita que lo vuelvo a repetir, si yo voy y quiero rentar una casa, esa parte va a ser el A. Si yo rento, el A es, la intención, la voluntad de rentar una casa. Entonces, al momento de hacer eso, ¿qué va a ser el B? Pues la consecuencia jurídica, pues que yo tengo que pagar la renta de esa casa. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo puede ser? Pues si yo tengo un auto y voy a una velocidad muy alta y provoco un choque, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Pues que tengo que pagar los daños. Es en general, a lo mejor puede haber lesionados o no, pero yo que voy en un coche a una cierta velocidad, es el supuesto normativo, provoco un accidente, el accidente, ¿qué va a provocar? Una consecuencia jurídica. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Pues pagar los daños. ¿Vale? Sería. Y aquí podríamos agregar, no lo hice, pero podemos agregar un C. ¿Cuál sería el C? Bueno, pues la consecuencia jurídica sería, en el caso del ejemplo, pagar los daños, pero si el B no se hace, no se pagan los daños, entraría el C. ¿Cuál sería el C?
pues oye, ¿sabes qué? No has pagado, no has hecho tu obligación de pagar los daños, pues existe el punto C, pues vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque no te has hecho responsable sobre eso. ¿Vale? En el ejemplo anterior de rentar, el A es rentar una casa, el B es pagar la renta, pero ¿qué pasa si no existe el B? No existe el pago de la renta, pues entraría lo que es el C, que pues, ¿sabes qué? Pues va a llegar el dueño de la casa y te va a sacar. ¿Por qué? No le estás pagando, ¿sabes qué? Pues salte de la casa. Ahí ya no puedes vivir aquí, ¿por qué? Porque no me estás pagando lo que se hizo mediante un contrato de renta. El estar pagando mes con mes, ya tienes 3, 4 meses de adeudos, necesito que me entregues la casa y ese ya sería una parte C, que sería una segunda consecuencia, que es, no hiciste esto, pues ahora sí ya la otra consecuencia sería esta. No sé, ahí alguien levantó la mano. María de Jesús levantó la mano. Sí, ahorita estaba pensando en todo lo que está comentando. Ajá. Y me entró la duda. Todo esto aplica solamente cuando es expresamente un hecho jurídico. Por decir, cuando yo vendo un carro y o que rento una casa y que hay contrato de arrendamiento. Si no hay contrato de arrendamiento, no se considera que existe implícitamente la renta, el arrendamiento. Si me está pagando la renta, pero no hay contrato. Exactamente, obviamente ahí entraría a veces el tema que a veces es mucha la confianza con las personas, decir, no te preocupes, no hacemos contrato. A lo mejor yo lo veo por este lado. Si no, somos de confianza, hombre, tenés a mi casa, tú mes con mes me vas pagando una renta, y no hay ningún problema. ¿Qué sería cuando empiece a fallar? Pues bueno, ahí ya entraríamos un tema, ahora sí, mucho más grande, en la parte de que yo le diría, bueno, pues ahí tienes que buscar testigos para que ellos digan, sabes que esta persona sí le estaba rentando a esa persona desde hace tiempo, pero ya dejó de pagar, pues, sabes que ahora sí ya entra la parte de, vamos a sacarte de la casa, aunque no haya un contrato, pero existe, después lo vamos a ver, los contratos de los actos de buena fe. Es decir, no hacemos contrato, pero lo estamos haciendo de buena fe. Realmente con los testigos que vaya a ver, ahí ya va a entrar una consecuencia jurídica, ¿sí? Y ahí se le nombraría, digo, a lo mejor me estoy confundiendo, no sé, es un hecho ilícito porque no se hizo conforme, o sea, no hubo un contrato. No tanto como un hecho ilícito, sino que, como lo mencionábamos, de que no se siguieron los puntos. Existe una voluntad de rentar, pues ¿sabes qué? Genera un contrato para que no tengan ningún problema. Te digo, así como mencionamos, que existen los actos de buena fe, pues así lo quisieron hacer esas partes. Pero lo principal y lo legal existe la voluntad de rentar, crea un contrato de renta para que no se presenten esos problemas. Iracema López levantó la mano. Sí, eso lo entiendo que es como cuando entra el delito, bueno, se puede nombrar, sí, ya es delito, ¿no? El abuso de confianza, ¿verdad? Que se hace solamente de palabra, como dice usted, de buena fe, y al no cumplir, pues ese es el nombre que se le da, abuso de confianza, ¿o estoy mal? Sí, ya más adelante se van a topar con esos temas de cuando es uno ahí por parte de lo que es el abuso de confianza, decir, oye, pues yo te presté un auto, te vi necesitado y resulta que ya lo usaste, ya lo vendiste, pues ya tienes ahí el abuso de confianza, ¿no? Se genera lo que es el abuso de confianza. ¿Alguien más con alguna duda, algún comentario? Sí, uno de los ejemplos, aparte de lo de prestar y así también, uno de los ejemplos más fáciles y más comunes que se ven es como cuando le prestas dinero a alguien, ¿no? Sí, pues ahí eso es muy, muy común, que a veces dices, oye, préstame dinero, bueno, ten, y ya no firmas nada, ni nada. ¿Cómo lo demuestras, no? De que le prestaste dinero a tal persona, si tampoco hubo testigos, si tampoco no hay nada, pues ahí ya entras al tema
más difícil si no tienes nada firmado para demostrar que le prestaste ese dinero a cierta persona, ¿no? Y no importa dónde lo firmó, o sea, no importa si lo firmó o si lo escribió en, no sé, digamos, una servilleta o en algo, pero si está firmado o si está escrito en algún papel o así, ¿aún así cuenta? Sí, o sea, se tendría que llevar pues mínimo una formalidad, es decir, aunque sea en una hoja de libreta, oye, yo, tal persona, le estoy prestando tanta cantidad a tal persona, y agregas 2 testigos, los testigos firman, el prestador, el que recibe el préstamo, mínimo con esas partes, pues no hay ningún problema. Pero más o menos que vaya encuadrado, ¿no? Digo, también para que sea válido. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, compañeros? Iracema López, nuevamente. En ese caso, entraría a agregar también alguna copia de algún documento, ¿no? Para que sea más válido o de puño y letra de la misma persona, o sea, de ambas partes donde están de acuerdo en lo que se debe y el trato que se Está llevó a cabo. llevando. Ajá. Sí. O sea, ya lo empiezas a hacer más formal, o ¿sabes qué? Como uno menciona, préstame tu INE, déjame, le saco copias y lo agrego aquí a esta hoja, lo agrego a un expediente, o fírmame un pagaré, o algo que ya lo empiezas a hacer más formal. Pues hay veces que por confianza no lo haces. Y tú, pues déjame, le presto dinero a tal familiar y hay que me vaya pagando poco a poco. Ya después ya se generan los conflictos o los problemas porque ya no pagan o algo así. Digo, pero mientras más formal lo hagan en ese tipo de situaciones, pues menos problemas van a tener en caso de que se presente ahí alguna falta de obligación de pago. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? Bueno, les digo, para este punto que fue el último de la cópula, les voy a compartir ahí en la plataforma un video, en el cual viene un poquito más explicado para que lo puedan entender mejor, y pues obviamente va a ser parte de lo que es esta sesión síncrona, ¿vale? Es un videito de unos 15, 16 minutos más o menos. Realmente pues ya cuando ustedes se den el tiempo lo pueden ir viendo, ya para la siguiente clase lo podamos comentar en caso de que tengan dudas o algo, o por medio de ahí de la plataforma, por medio de mensaje, pues ya lo podemos estar comentando, ¿sí? Pero hasta aquí el día de hoy, era el tema que teníamos que ver, para ya no alargarnos tanto como la semana pasada, ¿vale? Nos llevó casi 2 horas. Si tengan alguna duda sobre lo que vimos, algo que les gustara que se complementara, ¿no? Todo muy claro, Lick. Gracias. Bueno, también me gustaría, en caso de que a veces que a lo mejor vemos ahí que nos confundimos un poco, pues para que me lo vayan comentando, ¿no? Y poder complementar más lo que son estos temas que hemos visto, si faltó algo, y para los siguientes temas también estar complementando algo más. ¿Sale? Pues si no se tienen dudas con la actividad de esta semana, yo creo que ya nos estaremos viendo el próximo miércoles, igualmente ya saben a las 8 de la noche, y para el próximo lunes, pues ya se les estaría compartiendo la siguiente actividad con el siguiente tema. Acuérdense que cada semana voy a estar cambiando ahí lo que es el siguiente tema. Ahorita si se dan cuenta, conceptos jurídicos se repite con el de la siguiente semana. Pues conforme vayamos viendo los temas, lo voy a ir yo cambiando, digo, para que estén ahí atentos, ¿sale? Aquí levantaron la mano Maggie Ibarra. Es que está diciendo un compañero que si puede poner tantito la presentación porque se le pasaron las diapositivas. Ok, O bueno, sea, igual, ir a sin la ningún problema. plataforma. Sí, igual que la anterior, voy a subir la presentación a la plataforma.
Sí, ok. sí se la subí, ¿no? Sí la compartí a la plataforma, ¿no? Sí. No es que a lo mejor se me haya pasado, pero sí, Sí. de hecho ahí está. Creo que se Otra las cosa, agregué en Sí la la parte compartió. de recursos. Sí, en adelante. las preguntas, nada más igual, nada más le vamos a poner la portada y las preguntas. Sí. Sí, para esta manera nada más la portada y en otra siguiente hoja me agregan ahí las 5 preguntas. La verdad, Ok. esta semana quise que fuera ya algo sencilla para que ella acomodaran y ajustaran sus tiempos. Ahora, Bien. desconozco qué tantas actividades tengan con las otras clases, entonces trato de que no se les complique tanto con los demás cursos. Ok. Gracias. Sí, gracias, ¿Sí? porque sufrí Gracias, mucho el domingo. gracias. Pues ya, me imagino. Igual también, pues digo, como sí son ahí, tengo los 3 grupos de ustedes, que son de 100 cada uno, pues nada más también para que me den ahí un poquito de chancita de estarles calificando. Y en caso de que pues, yo vea que todo bien, pues ya van a tener su calificación de 10 y pues no siempre se va a tener que dar una retroalimentación, ¿no? Mientras yo veo que esté muy bien la información, no hay ningún problema. En caso de que falte algo, pues ahí yo se los voy a estar mencionando puntualmente, ¿vale? Si ya Ok. no hay duda o algo, pues yo creo que ya nos podemos retirar a descansar. Los que tengan que ir a cenar, adelante. De los que le falten ahí hay más actividades todavía, pues bueno, que les vaya muy bien. Y como les repito, nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Gracias. Gracias. Bonita noche. Bonita noche igual, gracias. Bye. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.